Desmond II decidió permanecer fiel a sus principios, como no matar y guardar el sábado. Los cristianos alrededor del mundo se enfrentan rutinariamente con objeciones de conciencia y una sociedad que va en contramano de sus principios. Las armas y el sábado son solo algunas de las objeciones morales y religiosas con las que nos podemos encontrar en nuestro trabajo, nuestros estudios u otro ámbito de nuestras vidas. Alimentación, salud, donación de órganos, prácticas laborales y tantas otras cuestiones generan diferentes opiniones sobre las que todas las personas deberían tener derecho a elegir de acuerdo a su conciencia religiosa y moral. ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Qué podemos hacer cuando las leyes no coinciden con nuestros principios? ¿Cómo se consigue el reconocimiento de los derechos de una persona? Continuamos, seguimos con el pastor Aguilar aquí en los estudios y ahora se suma a nuestra conversación Juan Martín Vives, que es doctor en Derecho Público y Global de la Universidad de Barcelona. Además, también es miembro del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa y está a cargo también del Centro de Estudios sobre Derecho y Religión de la Universidad Adventista del Plata. Es decir, desde Argentina. Bienvenido, Juan Martín, con nosotros aquí en este programa especial sobre Desmond II. Sobre una historia de un hombre realmente que nos llamó mucho la atención, no solamente por el libro que está teniendo en estos momentos o que lanzó la Casa Editora Sudamericana, sino también por incluso una parte del título del libro que dice objetor de conciencia. Y ahí quería hacerte la primera pregunta, Juan Martín. ¿Qué es la objeción de conciencia? Bueno, la objeción de conciencia es un concepto jurídico que implica la posibilidad de negarse a cumplir con un mandato, con una obligación que la ley te establece, para resguardar tus convicciones profundas, tus convicciones religiosas o tus convicciones morales. Es decir, una autorización que todos tenemos de incumplir la ley cuando esa ley nos obliga a hacer algo que va en contra de lo que nosotros creemos profundamente. Esas creencias profundas generalmente son creencias religiosas, ¿no? La forma más fácil de ejemplificarlo son creencias religiosas, aunque también puede ser otro tipo de creencias morales que no sean religiosas. Y lo que distingue a la objeción de conciencia es que no se está intentando cambiar la ley, sino que lo que intentamos es que a una persona en particular no se le obligue a hacer algo en contra de su propia conciencia. Desmond II, en un momento, él dice, o la objeción de objetor de conciencia venía también en el caso de los soldados norteamericanos, mejor dicho, y en el caso de Desmond II, eran aquellos que no querían usar el uniforme de la Armada y tampoco querían saludar a la bandera. Y él estaba supuestamente entrando dentro de ese grupo y él decía, no, yo no soy un objetor de conciencia porque yo sí estoy usando el uniforme, yo sí estoy saludando a la bandera. Mi caso es diferente, ¿no es así? ¿Desde cuándo empieza o desde cuándo inicia este derecho, es reconocido legalmente? La realidad es que el derecho de objeción de conciencia justamente coincide en oponerse a la ley, por lo tanto existe desde siempre, desde que hay ley. Uh-huh. Lo que pasa es que, como bien lo decías vos, no siempre la ley reconoce a la persona la posibilidad de oponerse. Es decir, vos te opones pero te castigan, tú te opones pero te castigan. El deseo de oponerse a leyes, a mandatos legales que van en contra de nuestra conciencia existe desde siempre, y podemos recordar, por ejemplo, el caso de las parteras hebreas, que nos cuenta la Biblia, allí en Egipto, que Faraón les manda a que maten a los bebés varones que nacen entre los hebreos, y las parteras dicen, nosotros no podemos hacer esto porque nosotros somos temerosos a Dios. Quiere decir, siempre hay una ley que Dios pone en la mente, en el corazón de las personas, que está por encima del mandato legal. Entonces, desde siempre existe esta noción de que aunque la ley me diga algo, yo tengo que responder a algo que es superior. Yo puedo objetar por mi conciencia. Ahora bien, ¿qué consecuencias legales podría tener un objetor de conciencia si no le es reconocido ese derecho? Bueno, esto varía un poco de acuerdo a los ámbitos. Ahí en la presentación se mencionaba, hay muchos tipos distintos de objeciones de conciencia. Entonces, una objeción de conciencia en el trabajo da lugar a un despido, o en la escuela puede dar lugar a una sanción, a una expulsión. Seguramente el caso más dramático es en el ámbito militar, donde una objeción de conciencia no reconocida puede dar lugar a prisión o incluso hasta la muerte, ¿no? Hasta la ejecución en los peores casos, sobre todo cuando
los países están en guerra, cuando los nacionalismos, los patriotismos están muy exacerbados, se ve muy mal que una persona quiera hacer valer sus convicciones y se intenta hacer valer un supuesto bien común sobre la conciencia de las personas, entonces no se acepta la libertad de conciencia y terminamos en casos de prisión o directamente de ejecución. O sea, ese podría haber sido el caso de Desmond Doss, porque en un momento lo acusaron y casi lo llevan a la corte marcial. ¿Qué hubiese significado entonces eso de acusación? Fue una fuerte acusación a Desmond Doss. Sí, el caso de Desmond Doss es muy particular porque, como lo señalabas muy bien, él no es que se oponía a ir a la guerra, como pasaba con otras personas que no querían vestir el uniforme o directamente no querían ir a la guerra. Esto se dio, por ejemplo, muy claro después en la guerra de Vietnam. Personas que no quieren ir a la guerra. Él quería ir a la guerra, solo objetaba no usar armas. Su caso, al ser distinto que el de los demás, fue un poco confuso y lo terminaron resolviendo no como una objeción de conciencia, sino como una desobediencia a la autoridad, porque él estaba en el estado militar, pero no obedecía a portar armas como le pedían. Entonces, la verdad es que podría haber sido una consecuencia muy grave y evidentemente que hubo ahí una cuestión de providencial, la intervención divina hizo que su caso se encarrilara, porque jurídicamente era muy complicado de resolver. ¿Cuál habría sido su pena? ¿O la condena? La verdad es que no lo sé, porque no conozco el derecho norteamericano de aquel momento. Pero lo mencionaste... Normalmente las penas en el ámbito militar son muy duras, porque el ámbito militar se rige por un código, por unas leyes distintas que las que tenemos los civiles, que son mucho más duras, sobre todo en caso de desobediencia. En la vida cotidiana, allá ahora, digamos, montándonos un poquito a nuestra realidad, ¿hay algún ejemplo, alguna situación en la que nosotros podríamos convertirnos en un objetor de conciencia también? Sí, claro. Hay muchísimos ámbitos. Los casos más comunes de objeción de conciencia hoy en día, fuera del ámbito militar, que ya lo hemos mencionado, están en las instituciones de salud, por ejemplo, donde hay profesionales de salud, médicos, enfermeros, otros profesionales, que por sus convicciones no desean participar de ciertas prácticas, típicamente prácticas relacionadas al aborto o incluso prácticas profilácticas. Y también hay pacientes que no desean ser sometidos a determinados tipos de tratamiento. Esto pasa mucho entre los testigos de Jehová, que no desean recibir transfusiones de sangre. Pero también fuera del ámbito de la salud hay muchos otros ámbitos donde hay objeción de conciencia. A la prestación de juramentos, muchas personas religiosas no prestan juramentos, entonces tratan de buscar alguna otra fórmula cuando, por ejemplo, toman posesión de un cargo público, o la misma reverencia a los símbolos patrios. Y probablemente el caso más controversial y que esté más en boga en nuestros días sea la intervención en ceremonias matrimoniales homosexuales, donde hay un fuerte rechazo de tanto funcionarios públicos como personas privadas en participar en algo que no está conforme a su conciencia, y es sin duda el caso de objeción de conciencia más controversial que hay en nuestros días. En esos momentos entonces uno se convierte en un objetor de conciencia. Claro, porque no quiere ser forzado, como hablábamos antes, no quiere ser forzado por un mandato legal, supongamos un mandato de no discriminación o un mandato de una función pública. No, este mandato legal uno no quiere que lo fuerce a hacer algo que está en contra de la propia convicción. Ahora, ¿cómo podremos nosotros ahora en día responder o actuar para no ser perjudicados ante un caso como este, un caso de objeción de conciencia? ¿Qué es lo que tendremos que hacer, conociendo, ¿no?, obviamente este derecho? Bueno, esto varía un poco de país a país, el derecho varía en los países, entonces, y varía también en los ámbitos que estamos hablando. No es lo mismo para los militares, para los profesionales de la salud, para los empleados, para los alumnos. Pero como respuesta general, lo que tenemos que tener presente es que la objeción de conciencia, el derecho de objeción de conciencia es un derecho que todos tenemos por el solo hecho de ser personas. Es un derecho fundamental. No depende del reconocimiento que da el Estado. El derecho lo tenemos siempre. Y tenemos que intentar hacer valer ese derecho por todos los medios que sean lícitos, porque es lo que nos corresponde. Hay otras... Ahora, sí. Sí, hay otras leyes justo en cuanto a derechos que nos protegen. ¿Hay otras leyes que también nos protegen en este caso o que protegen a la persona que se vea en una situación así? Hay leyes, en realidad, cuando la objeción de conciencia no está prevista en la ley, se llama objeción de conciencia impropia, porque lo más lógico es que no esté prevista en la propia ley porque no se está oponiendo a la ley.
Pero a lo largo de la historia, como han habido muchos casos, por ejemplo en el ámbito de la salud, han habido muchos casos. Entonces ya muchas veces las propias leyes que mandan, por ejemplo, a realizar un aborto, la propia ley contiene un artículo con una excepción, ¿no? Esta es la objeción de conciencia impropia. Entonces, en el ámbito de la salud, en el ámbito de las escuelas, hay en algunos países previsiones, pero aunque no haya previsiones, es en última instancia tarea de los jueces. Segundo se presenta a la justicia, es tarea de los jueces determinar si es válida o no una objeción de conciencia que uno está haciendo. Y acá uno se basa, como decía antes, en derechos fundamentales que no necesitan estar reconocidos en la ley, porque no dependen de un artículo o de una ley específica de un país. Lo que pasa, y esto vale la pena aclararlo, es que el objetor de conciencia tiene que estar dispuesto a afrontar las consecuencias que puede tener que el Estado o que el gobierno no reconozca su objeción de conciencia. Tal cual. Esto es lo que pasó con Desmond II. Él se presentó y sabía que había una posibilidad de que le termine haciendo una corte marcial y de que le vaya muy mal. Pero él decidió afrontar ese riesgo porque tenía una convicción y fue detrás de su convicción. Entonces, lo mismo vale para nosotros hoy en día. Si nuestra convicción es realmente profunda, tenemos que estar dispuestos a saber que podemos llegar a perder el trabajo, podemos llegar a quedar fuera de la escuela o de la universidad y eventualmente, en casos muy graves, hasta podemos llegar a perder la vida. Pero para las personas que tienen convicciones profundas, es más importante vivir de acuerdo a sus convicciones que cualquier otra cosa. Y justo te iba a preguntar al respecto, porque es un caso bastante curioso ahora que en realidad que todos estamos conociéndolo mucho más a fondo por el libro, por lo que tenemos ahora a la mano para poder estudiar, y en este caso de este objetor de conciencia. Como especialista en este caso de derecho, ¿cómo te has sentido para poder estudiar en este caso el caso de Desmond II? ¿Qué ejemplo te queda de la vida de este hombre a tal punto de llegar así? El caso de Desmond II es extraordinario. Desde el momento que tuve la oportunidad de leer el libro, alguien me lo acercó justamente porque toca estos temas, me impactó muchísimo, porque además se conjugan una serie de elementos que es raro que se conjuguen. Es una historia, bueno, finalmente terminó siendo una película por esto, ¿no? Porque realmente se dan unos elementos que es muy raro que se den. Es un caso extraordinario donde se conjuga el deseo de vivir de acuerdo a los propios valores con la valentía y el deseo de servir al prójimo, y entonces se muestra claramente una de las cosas más importantes de la objeción de conciencia, que es la objeción de conciencia no es el deseo de dañar a nadie. Uno no es objetor de conciencia porque quiere dañar al otro, es objetor de conciencia porque necesita vivir de acuerdo a su propia convicción. Y en el caso de Desmond II se ve clarísimo, porque él vivió de acuerdo a su convicción, pero al mismo tiempo sirviendo a los demás, y bueno, terminó siendo un héroe, creo que totalmente con justa incansable. razón. Con justa razón, es así. Juan Martín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta oportunidad, por haber contribuido específicamente con este tema.